tinte de pelo nuevo. Se fue el cobrizo, quedó en 2024. Bienvenidos al 2025, bienvenidos un día más al canal de Rones la Red. Bueno, es que llevamos 3 días a tope, pero antes vamos a ver unos comentarios del último vídeo de la autocaravana. XXNaju1985 dice: preguntaré a un gato, son los mayores expertos en baños secos. Pues gracias. Preguntaré a un gato. Viajando nuestra vida, dice Ro, este baño es el que tenemos nosotros desde hace 2 años que llevamos en la furgo. Es lo mejor que hemos podido hacer, estamos súper contentos y merece muchísimo la pena. Gracias porque os amo a los dos, me encanta su canal, Viajando nuestra vida, y me ha dado mucha paz que el baño seco pues haya sido una buena opción. ¿Ha habido algún comentario de no puedes tirar el pis donde quieras? A ver, lo suyo es tirarlo, ¿no? Pues a un WC público, pero la realidad es que el pis se puede tirar en el campo, donde tú quieras. ¿Tú dónde meas cuando meas fuera? ¿Y tu perro? Es un fertilizante natural. Naira Tururú dice: este vídeo es perfecto para verlo el 31, cada vez que Ro diga un tornillo, un chupitazo. En este vídeo también lo vais a hacer, ¿vale? Porque hemos quitado todos los armarios de la autocaravana. Bueno, todos los armarios no, todas las puertas. Así que hoy toca cambiar el color de los muebles. En capítulos anteriores nos quedamos con el baño. Y como estamos esperando para que nos hagan un plato a medida, porque hay que poner un plato de ducha que ocupe todo el baño, vamos a seguir avanzando, cambiando el color de la madera. Y claro, tú dirás, ¿vas a cambiar solo el color de los armarios de arriba? ¡No! Vamos a cambiar toda la madera, así que, mirad, toda esta pared, toda esta pared y este armario, que probablemente cambiaremos la calefacción, pero el armario, claro, lo vamos a utilizar. El sofá, los armarios de la cocina, el techo. Madre mía. Hemos decidido que vamos a poner los armarios de un color parecido al suelo que hemos puesto, ¿vale? Que ya está cubierto. Toca lijar y barnizar. Que por cierto, lo último que hicimos en el último vídeo fue arreglar la ventana. Un poco chapuzas, la verdad, con la fibra de vidrio. Pero tenemos que decir que no ha quedado tan mal. A ver, sí. Bueno, probablemente cambiaremos la ventana, pero está muy bien que no haya un agujero por ahí, por esa ventana, y que no nos entre el frío que hace. Así que vamos a desmontar armarios y a lijar. Este material es algo como melamina, no es madera real, entonces tenemos que tener cuidado a la hora de tratarlo. Nosotros no queríamos que desapareciera la veta porque nos parece bonito que sea como de madera la autocaravana, ¿vale? Entonces nos hemos visto cómo hacerlo, hay que lijar con cuidado y para eso hemos cogido una lija de 180, que no es en plan muy fuerte. La idea es lijarlo poquito, lo suficiente como para que coja el barniz. Y hemos comprado un barniz un poco, creemos, tenemos mucho por lijar, o sea, aquí van a ser horas y horas de lijar y al barniz, pero venga, voy a ir abriendo esto, que esto lo hemos comprado para que sea más fácil. A ver, claro, lo vamos a usar manual porque la eléctrica igual pues nos cargamos totalmente la veta de la madera. Y la idea de pintarlo no nos gustaba porque no queremos que no sea de madera. Es como que nos gusta el dibujo de la maderita, pero este color es demasiado vintage. Esta autocaravana va a ser medio moderna. Sí. ¡Qué dentera me da esto! Es como que no me gusta el tacto. Mi nuevo color de pelo, ¿qué os parece? Nueva personalidad para 2025. Más tornillos. Una de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Solo. Claro, porque luego vosotros desde casa lo veis y dices, ¿por qué no desmontáis esto para hacerlo bien? Bueno, porque quitar esto es casi imposible. Medio lo miramos cómo se hacía, pero luego me veía minimalistamente, que es una chica que se está desmontando la autocaravana, bueno, ya he hecho la reforma, y no consiguen quitarlo. Entonces la verdad que vamos a lijar aquí, vamos a barnizar aquí, y ya está, y a ver algún detallito, igual pues se ve la madera antigua, no pasa nada. Si no pudo Cristo, nosotros no podemos. Que es un puto máquina, claro, nosotros ni vamos a intentar. Tal cual. Si Cristo no pudo quitar esto, nosotros, pues mira, nos quedamos en no intentarlo. Bienvenidos a lijar muy fino y ya la he cagado. A ver, como os he dicho, la lija esta es muy finita, es de 180, es solo para acabados. Este material
pues es muy sensible, no es madera. Entonces para lijarlo hay que lijarlo con mucho cuidado. Claro, yo empezaba a probar y yo pensaba que había que hacerlo más fuerte. Entonces, bueno, pues así es como tiene que quedar lijado, que no se nota, tú ahora no notas nada, pero está lijadito, con mucho cuidadito. Esta es la primera que he hecho, ¿vale? Como veis, me he cargado el dibujo. Tú dirás, ha sido muy lista, lo has hecho solo por detrás. No, también lo he hecho por delante, ¿vale? Muy bien, Rocío. Entonces, bueno, pues voy a recordar cada vez que mires el armario que hay que lijar con cuidado este tipo de material. Ya me lo dijo en mi tutorial de YouTube, pero yo pensaba que había que lijar un poquito más. Y no, hay que lijar muy poco. ¿Que voy a rezar porque luego coja el barniz bien? Sí lo voy a hacer, sí lo voy a hacer. Pero tengo que decir que ya he lijado estas y, aunque no se note, están lijaditas. Mira qué bonita. Bueno, sí que no se nota. Está lijada, vamos. Y luego veremos qué pasa con el barniz. Y esta, pues mira, ¿ves? No está lijada porque está todo lleno pues de mierda. Así que voy a limpiarla y lijarla. ¿Veis? Ahora ya está limpita. Y es que, mira, os voy a enseñar la poca fuerza que hay que hacer para lijarla, ¿eh? En realidad se nota más la limpieza que la lija. Y al sentido de la veta. No así, sino así. Bueno, vale. No me he cargado ninguna veta, bien. Y ahora con este hago los bordes. Este es nuestro set de barniz. Este es el barniz, que es un teca satinado. Entonces vamos a remover primero esto bien. Y la idea es, vamos a hacer una prueba. Yo creo que ni que me he cargado. A ver cómo queda la primera capa. Yo lo estoy viendo muy oscuro. Pero en teoría era el que queríamos. Y vamos a dejarlo secar 3 horitas para luego volver a lijar y volver a pintar si necesitamos más capas. De momento lo que he fastidiado no se tapa, así que genial. Vamos a tenerle que dar varias capas, ¿eh? Primera capa de barniz dada. Yo sé que me vais a decir que no se nota muy poco, pero como vamos a dar como 3 o 4 capas, ya veremos, se va a notar. Pero ahora tienen que secar 3 horas, así que de momento vamos a lijar el interior y seguir pintando toda la madera que hay en la autocaravana. ¿Cuánto por lijar? ¿Cuánto por lijar? Voy a coger un taburete porque soy muy bajita. Bueno, estoy acabando de lijar la parte izquierda del salón y ahora vamos a meter con el barniz. ¿La primera capa se nota? No, pero ya veréis cómo la tercera sí. Pero bueno, la verdad es que yo siento que obviamente del barniz no se nota lo que estoy haciendo, pero luego al tacto sí se nota, ¿vale? Confía en el proceso. Bueno, ha habido un accidente, me he cargado el pollete que estaba usando para pintar arriba, me lo he cargado completamente. Y la lámpara esa la roto también. Y la lámpara que había ido roto, sí, pero la he roto pero porque estaba pegada. No había otra forma de quitar esa lámpara de ahí. Ha roto todo. La verdad que ha sido en 2 segundos y he roto absolutamente todo lo que estaba alrededor de mí. A ver, que esta lámpara en realidad sirve. Ahora sí la parte de atrás que me la he cargado sin querer. Bueno, despegándola de arriba, pero esta lámpara pues no la iba a volver a poner. ¿Qué pensáis? Yo pondré otra lamparita mucho más money. ¿Cómo vas? Bien. Ole, 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 ese techo. Mirad todo el techo. Todo el techo que hay. Que estaba aquí durmiendo una siestecita. Así, mira, al lado del radiador. Estoy sacando fuerza, ¿vale? Vale. Para seguir barnizando y seguir lejando. Mira que ya para seguir durmiendo. No, que no. He dado un café y ya a espabilarse, que es que queda un montón. Es que solo miro la cantidad de madera que hay desde aquí y digo, ¿por qué querríamos tocar el color de toda la autocaravana? O sea, ¿por qué no podríamos dejarla con esta madera? Pero es que a la vez digo, se va a notar el cambio, ya veréis. Nos hemos puesto ya con el armario, venga. This is el antes del armario con calefacción. Yo solo veo posibilidades en esta autocaravana. A ver, ¿qué hacemos? Una colcha. Una colcha. Es una colcha. Una percha. Sella todo. ¡Ah, no! ¡Una botella de vino! ¡Vamos, sí! ¡Hoy hay fiesta! Un bebedero de perro. Unas alpargatas de la boda en Gales. ¡Ah! Y una plancha. El armario
está pidiendo a gritos una remodelación. Bueno, esas son las puertas del armario y ahora estoy con las puertas de los armarios de la cocina, que son exactamente iguales todos. Mismo proceso, lija. Oye, me gustaría lijar la puerta. Cuando tú quieras, ¿eh? Bueno, es que tiene que estar aquí todo el rato. Todo el rato, todo el rato. Bueno, es que he hecho una obra de arte con masilla madera aquí reparando la puerta del baño que tenía un buen agujero. Y ahora estoy con la puerta de la cocina, que mira, está muñeca, y aquí mira. Uy, vaya. Vamos a acabar esta puertecita. Mira, es que está muy bien esta masa, la verdad. Bueno, se nos ha hecho de noche, estamos dejando todas las piezas para que se terminen de secar bien. Y para que veáis un poco la diferencia, a ver si se ve con esta luz. Es una capa, esta es la primera capa, esta no tiene nada, este es el antiguo color y esta es la primera capa que hemos puesto. A ver, esta imagen es muy oscura, así que yo creo que mañana seguimos, ¿vale? Porque si no, no vais a ver nada. Ya han estado unas horas secándose la primera capa, entonces el plan de hoy es repasar con masilla algunos imperfectos como este de aquí, de esta parte del baño, y darle más capas de barniz, las que podamos. Mínimo, nos han dicho que 3, así que vamos a darle 2 y 3 a ver si nos da tiempo en las horas del día de hoy. En el curso de lijas hemos aprendido que cuanto mayor es el número de la lija, más suave es. Entonces, ahora que está barnizado, tenemos que usar una lija de 240, para que no lije muchísimo, simplemente para quitar el polvo y que la siguiente capa se coja bien. Cuando quieres lijar muy bien, o sea, rollo mucho, pues usas una de 60, 80. Y cuando no quieres lijar mucho como nosotros, pues una a partir de 180 y ahora la de 240. ¿Has visto? Un máster te está sacando en reformas. Si es que tú puedes reformar tu casa si quieres, yo creo en ti. En realidad me hace muy feliz hacer esto, ¿eh? Sí, no. Chicos, si sois infelices, renovar algo de vuestra casa. Yo qué sé, tú dices, esta pared le voy a poner un papel, aunque no te guste. De repente estás entretenido. Vale, lo tenemos, ya está puesta la masilla, vamos a dejarlo y ahora me pongo con la lija de 240 a lijar todo para barnizar la segunda capa de toda la autocaravana, que no se tarda nada. Me estoy volviendo loca, pero es que me acaba de saltarme una araña verde. ¿Eso qué es? ¿Una araña o una rana? ¿Pero por qué eres tan verde? Lo siento, a quien os dé miedo las arañas. Yo ya estoy de mal humor, os lo digo. A mí este momento ya... Bueno, no está tan mal. Me estoy animando, chicos. Este momento ya es un poco de desesperación y pensar, ¿por qué me meto yo en este lío? A few Barnizados. later. Bueno, segunda capa de barniz, echado nuestra obra de arte. No miréis ahí, ¿vale? Hay una parte que la he fastidiado bastante porque he lijado y bueno, la he fastidiado un poco, pero bueno, así en general no está tan mal, está bastante bien. Así que bueno, las puertas están en la otra habitación y vamos a dejarlo un poquito y vamos a por la tercera capa. Tercera capa echada, hemos decidido con la luz del día que vamos a parar. No vamos a poner una cuarta porque nos gusta este tono. Se nota mucho al anterior. Ahora vais a decir, nos gusta más el anterior. No, en la realidad esto es mucho más brillante, más bonito. Va a juego con el suelo. El plan de hoy, montar todos los muebles para que se vea realmente la diferencia. Pintar la ventana, vamos a poner el papel pintado y ese es el plan. Así que venga. A trabajar, que no tenemos tiempo. Vamos a montar primero los armarios. Mientras uno está montando los armarios, yo estoy con esta pared. No. ¡Oh! ¡Salió! Ya está toda limpita. Ahora voy a echar, he echado masilla a una de estas partes porque tenía un agujerito. Aprovecho este momento para preguntaros si conocéis sitios donde tapizar y que no sean súper caros, que es que esto va a ser carísimo porque claro, la cantidad de cosas que tenemos que tapizar, estas piezas, estos sofás. Hemos pensado en el color, queremos un beige no súper claro, pero
un tono así bonito, ¿sabes? Un beige así guay. Si nos podéis ayudar con eso, nosotros encantados, os leemos en comentarios. Os cuento, ya le he puesto la capa de imprimación y le he puesto también a estos huequitos que han quedado de la pieza esta que va a ir. En realidad no se va a ver, ¿vale? O sea, esta parte no se va a ver en cuanto esté tapizada la pieza que acabamos de arrancar de la pared, pero para que sea un poquito menos las manchas sobre el papel pintado, pues les he puesto imprimación a los agujeritos que había. Como no me puedo estar quieta, voy a quitar esta pieza porque habrá que poner el papel pintado detrás y esta pieza hay que tapizarla. ¡Ay! ¡No! Me acabo de apoyar sobre... Bueno, menos mal que esta sudadera es para... Esta sudadera es para esto, mira, o sea... Ah, sí tengo imprimación en la cara. Joder. Vale, por la parte del salón seguimos con el montaje de puertas, que al parecer es más difícil de lo que esperábamos. Así que esa está montada bien y esta creo que también, pero esta probablemente no sea la puerta. Sí. Y esta tampoco. Así que bueno, nada, mientras sigues montando, yo voy a ponerme con el papel pintado de este lado y de este lado que nos falta. Vamos, y así se va a quedar esto ya. Entonces, como el dibujo tiene que quedar bonito, estoy pegando por aquí primero y luego recortaré. ¿Te parece? Es una nueva experiencia. No, en vez de medir, vamos a pegar y luego corto. A esta experiencia le doy un 10. Siempre hay que pegar antes de cortar. Ya solo me faltan detallitos, pero mirad ese borde. Bueno. Voy a darle un poquito con la espátula rosa para que se quede más recto, pero la verdad que tengo que decir que incluso hasta esto ha quedado bien. Tengo que cortar ahí arriba, pero mira, bueno, y igual repaso ahí un poquito. Y tengo que cortar aquí. Ya está todo montado, ¿vale? Están todo el mundo, todas, al final todas las puertas, está todo. Mirad qué bonito han quedado, por favor. Estas están muy bonitas, la verdad, muy bien. Está todo bastante bien, bastante brillante, bastante bien barnizado. Ese techo nos encanta. Y bueno, aquí alguna así, bueno, que queda un poco feilla. Pero en general está todo bastante bien. Pero bueno, ya tenemos las dos partes que nos faltaban pintadas. ¿Cuáles son tus propósitos para este año? Mis propósitos. Subir un vídeo semanal, pero creo que es imposible. Vale. Creo que es imposible, hay mucho trabajo aquí. ¿Tenéis propósitos vosotros? Bueno, dejádmelo en los comentarios, venga, y así nos motivamos. Nosotros es que yo creo que con acabar esta autocaravana y hacernos un viajecito para disfrutarla, creo que estaría genial. Yo con eso estoy muy contenta con el 2025, la verdad. Aquí en la confianza de la autocaravana, aquí estando los tres, es que lo conté en Instagram, pero claro, por aquí no, y vosotros, claro, os veis vídeos de media hora, creo que os los tengo que contar. A mi padre le han donado un riñón, o sea, ha recibido un riñón de otra persona que ha fallecido, que es donante, y agradecida a los donantes de España, a las donaciones de España, que somos un país pionero. Mi padre tiene un cáncer que se llama mieloma múltiple desde hace 5 años y tenía que hacer diálisis todos los días por la noche. Entonces, claro, necesitaba un riñón desde hace varios años y pues le llamaron el día 2 y dijeron, oye, que hay un riñón disponible, y ahora tiene un riñón nuevo. Y la verdad que creo que hemos empezado también el año que ya me parece todo bien, ¿sabes? No tengo ningún otro propósito. Me parece perfecto y nada, que es una mierda el cáncer y que todos tenemos casos en la familia seguramente. Así que bueno, que para mí esto es una muy buena noticia y hay que donar. Yo voy a donar todos mis órganos, todo. Es que ya está. Yo ya he tenido mi mejor día del año. Que fue cuando mi padre me llamó y me dijo eso. Así que nada, hemos empezado el año de la mejor manera posible y encima estamos reformando la autocaravana, chicos. Yo ya no puedo pedir nada más. ¿Propósito ni qué propósito? Bueno, acabar esto. Le hemos dado 2 capas de pintura a esta ventana y ya solo nos falta poner el papel pintado en esta zona y habremos acabado por el momento, obviamente. 7 días con este vídeo.
Virgen. Nadie sabía que íbamos a tardar tanto en barnizar y eso que le hemos puesto solo 3 capas. Ya somos unos cracks poniendo papel, ya hemos aprendido que siempre pegar antes y luego cortar, poner aquí un poquito de pintura blanca para que no se note las partes marrones. Bueno, pues sus cosas. De todo se va aprendiendo. A ver, venga, vamos allá. A ver, tiene que sobrar de arriba, ¿vale? Vale. Lo importante. Y del lado también, porque aquí hay un dibujillo en la madera. Tiririrín, tirirín, tirín, tin, tin. Esa sintonía en mi cabeza todo el rato. Yo os voy a ser sincera, en este proceso yo he tenido muchas dudas. Yo no sé si dejar este color, si pintarlo, si quedaba mejor claro. Mira, no sé, es que esto es un aprendizaje constante. Está muy bonito, está brillante, pero tengo dudas. Dale like si te ha gustado el vídeo, suscríbete, cada 2 semanas estaré subiendo vídeo, quizás en algún momento cada semana, pero bueno, ya sabéis, dale a la campanita y así te avisa YouTube para cuando haya subido un nuevo vídeo. Y nada, nuestro siguiente paso va a ser baño. Así que nos vemos en el siguiente. Un besito. ¡Dui! Tú me podrías ayudar, ¿sabes? En algún momento de tu vida perruna podrías barnizar, ¿sabes? Por ejemplo, en plan coger un pincel y ponerte a barnizar. ¿Cómo lo ves?